Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Estamos ya finalizando el módulo 3, este módulo de vivienda social, donde hemos tomado a los materiales de la arquitectura, ¿no? A la manera en que participan en la composición de la vivienda de interés social y en este caso hemos tomado el ejemplo del previo. Lo que vamos a hacer hoy es dedicarnos a hacer unas reflexiones sobre el ejemplo del Previ, que ustedes ya están avanzados, ya lo han visto, y vamos a retomar un poco, volver atrás a esa pequeña historia que hicimos, muy sintética, de la historia de la vivienda de interés social, ¿no? Desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, pero apareció en algún momento ese corte, que un poco lo quisimos mostrar de manera muy sintética, entre, por un lado, que el proyecto moderno, el proyecto, digamos, armado con las leyes de la geometría y con esa idea de que se proyecta, después se habita, y un poco en la línea clásica de la arquitectura, y cómo ese proyecto también, a partir de las necesidades de Latinoamérica, en función de lo que fue el Previ, se articula por un lado, con la arquitectura, sin arquitectos, con la arquitectura popular. Y en un momento apareció, lo vimos, la figura de este arquitecto Aravena, y entonces nos vamos a volver para atrás, y después vamos a ir entre el tiempo, ¿no? Entre futuro y pasado y presente. Eh, Alejandro Aravena, creo que el año pasado, fue nombrado doctor honoris causa por nuestra facultad. Eh, y dentro de sus proyectos, quizás el más notorio es haber sido un poco el curador de la Bienal de Venecia del 2016, en donde trae, en el 2016, versión siglo XXI, de vuelta estos problemas que ya lo habían planteado en nuestro ejemplo origen, ¿no? El Previ en el año 68. Y bueno, trae nuevamente al debate, entonces, el tema en donde se da esta dialéctica, esta dinámica entre, por un lado, el arquitecto propone un cierto orden, y después la gente, con sus recursos y su manera de habitar, va terminando. Y en cierta manera después, bueno, no tiene sentido indagar hoy sobre los modelos que se proponen en el 2016 o los que se proponían en el previo anteriormente, pero vemos que me parece que había que retomar también, reconsiderar esos conceptos teóricos que lo leímos de Julio Ladiceski, en el sentido que, en realidad, estos proyectos que han sido muy publicados y han sido movidos por todo el lado del mundo, lo que hace es resolver lo que nosotros decimos vivienda techo, o sea, la casa, pero no resuelve ese concepto más amplio que es el concepto de barrio, el concepto de integración social. Fíjense en lo que son los espacios públicos o de conexión en el proyecto de Aravena, y ahora vamos a ver lo que son los espacios públicos, el barrio, los lugares donde la gente realmente se relaciona, los equipamientos. O sea, ¿qué le faltaba a este proyecto tan, diríamos, publicado, y que recibió por este proyecto el Premio Nobel de la Arquitectura? Y bueno, para nosotros no termina de definir esa la arquitectura. La arquitectura es mucho más compleja, tiene muchos más elementos, y va, como nosotros decimos, como dice Julio Ladiceski, va desde la unidad de la habitación al proyecto urbano, que son todas las escalas que conforman la unidad de la vida, que en realidad es el barrio. Nosotros, para repasar, y que eso es muy importante, porque cuando los arquitectos Peter Land diseña el plan general del Previ, sin lugar a dudas, piensa
en esas escalas que nosotros decimos, en esas escalas intermedias. Y me parece que lo que podríamos indagar hoy es en ese proyecto de barrio, ¿no? Cómo ese proyecto interpreta que hay lugares de asociación intermedios, ¿no? La escala peatonal, la escala de la integración de las diferentes escalas del lugar, ¿no? Donde está el espacio público, el parque, los equipamientos, la escuela, la guardería, la escala de la vecindad, y todos esos elementos que son los que están conformando la unidad de la vida. El proyecto del PREVI estuvo conformado por una convocatoria internacional en donde, bueno, internacional y nacional, ¿no? Se convocaron a 13 arquitectos internacionales y 13 arquitectos peruanos, en donde había que proponer, ¿no? esa unidad de tejido, ¿no? Que es como una unidad. O sea, la célula no se puede entender por fuera de su asociación y por fuera del tejido urbano que conforma, ¿no? Una vez que los arquitectos propusieron como tejidos teóricos más generales, luego Peter Land, que es el proyectista del barrio, fue armando una especie de ciudad collage, ¿no? Con cada uno de los sectores, ¿no? Que cada uno de los arquitectos fueron proponiendo. Con lo cual es interesantísimo cómo se fue conformando, diríamos, una diversidad en la unidad, podríamos decir. Y me parece que hay que rescatar en el proyecto del PREVI ese texto tan interesante que ustedes leyeron, ¿no? Que es el tiempo construye. Pero habría en este caso habría que rescatar la figura de 5 arquitectos que ustedes han visto, ¿no? Han visto a James Stirling, han visto a Aldo Van Eyck, han visto a Christopher Alexander. Cada uno de esos arquitectos han propuesto un sistema, ¿no? De unidad y un sistema de tejido, que al mismo tiempo ese sistema de unidad y sistema de tejido conforman las diferentes vecindades que se van uniendo a través de peatonales, a través de placitas, con un sistema más grande de barrio, y ese sistema de barrio se une al sistema de ciudad, ¿no? Se van intercalando los lugares. Ahí a la derecha ven los sistemas peatonales, el auto no invade, como en el caso de Aravena, ¿no? El auto queda, ¿no? en algunos puntos, y donde se da esa vecindad se da a escala peatonal. La escuela, la guardería, así que los chicos los ancianos pueden quedar y pasar en el lugar, no tienen que trasladarse grandes espacios, grandes tiempos tampoco. Y decíamos que hay 5 arquitectos, son estos 3 que son los proyectistas, pero hay 2 personajes muy importantes, que es Fernando Belandín Terry, que era el presidente de Perú en ese momento, y era arquitecto, que es el que tiene, diríamos, en mente el problema, ¿no? Que ya vimos y tratamos de asociar esta respuesta que se da en ese momento a un problema que se daba en la realidad en fines de la década del 60. El otro arquitecto, que es Peter Lang, que es el que entiende la solución y la problemática y generan una alternativa totalmente creativa, porque esto no se venía dando de esta manera, esto surgió como una cosa totalmente original. El armado del concurso, el armado del proyecto, y que tiene que ver con este carácter inédito y muy creativo, y la solución y cómo fue evolucionando, ¿no? El texto del Tiempo construye tiene mucho que ver, porque es como volver 30 años después y realmente cuando uno analiza otros barrios o otros asentamientos que podrían seguir con otra historia, realmente el proyecto fue muy interesante.
Este proyecto, inclusive ahí aparece una foto, fue expuesto también en el MoMA, ¿no? En Latin American in Construction, o sea, todos los grandes proyectos que durante el siglo XX en vivienda de interés social se fueron haciendo en Latinoamérica, y este proyecto, sin lugar a dudas, yo creo que es uno de los modos para seguir investigándolo y traerlo en este momento. Me parece que lo más importante es ver cómo cada una de las unidades, ¿no? Fue pensada en su posición y fue pensada en la dinámica del futuro usuario. Lo que nos gustaba también mostrar era cómo la idea de ese habitante o ese ciudadano genérico, ¿no? Cuando piensa el arquitecto, ¿no? Piensa no conoce el usuario. Y entonces, como en este artículo que hemos analizado, El tiempo construye, en donde la vivienda, por ejemplo, la vivienda de Aldo Van Eyck, que él la pensó como un prototipo, se transforma en la vivienda de Mateo Jiménez, por ejemplo, o la de Christopher Alexander, la vivienda de Diego Olarte. Cómo esa unidad abstracta al final tiene un dueño, tiene alguien que la habita, tiene alguien que la interprete, tiene alguien que la usa, y hay alguien que la transforma, y alguien que a partir de esa casa va entendiendo la vida y va entendiendo el barrio. Me parece que la apropiación que ha hecho el habitante en estos 30 años, desde cuando se hizo este artículo, ahora pasaron más, me parece que es muy importante para ser críticos y para entender la complejidad del proceso de la arquitectura, ¿no? Inclusive cuando uno lee y uno estudia las categorías de espacios que proponía Julio Ladiceski, las podemos ir entendiendo, ir entendiendo en el barrio. El otro tema que es importantísimo, que el arquitecto también tiene que tener en cuenta, es las tecnologías que fueron utilizando, ¿no? Tecnologías apropiadas, y cada unidad, cada prototipo se entregaba con un manual para que el usuario pudiera después seguir terminando, seguir ampliando su vivienda según los usos. Hay un plano que está que tiene que ver un poco con esta serie de gráficos, que tiene que ver además cómo a partir de las viviendas y de los equipamientos, ¿no? De la guardería, del colegio, de las plazas, de los espacios públicos, cómo empezaron a aparecer dentro de las casas, porque estaba pensado, ¿no? Diferentes equipamientos, ¿no? Aparece equipamiento, qué sé yo, aparece la guardería, la escuela primaria estaban proyectados, pero después aparece la librería, aparece el locutorio, fotocopiadora, una tapicería, sobre todo en las calles de exteriores, ¿no? Que estaban transitadas, y que creo que es uno de los grandes errores enormes de los diseños de las viviendas de interés social, ¿no? Esa mezquindad de empezar los metros cuadrados y que después el usuario no pueda crecer, no pueda transformarlo y pueda transformar a la vivienda como es la vida en los barrios, que es, ¿no? En la casa se comparte, el trabajo a veces, se puede alquilar una pieza, bueno, el crecimiento y toda la dinámica del uso. Y eso es lo que el proyecto de este barrio muestra y entendió. Además de toda esta tipología, toda esta ciudad collage, toda esta variedad en los usos, hay que ver que uno podría contar, yo las conté, pero son como, sí, son 85 tipos diferentes de casas, o sea, hay 85 tipologías diferentes, porque cada arquitecto además, cuando proyecta, piensa, ¿no? Que hay la de la esquina no es igual a la que está entre medianeras, ¿no? Más 2.800 habitantes van a habitar, una densidad interesante
inicial de 250 habitantes por hectárea. Bueno, y esto lo traemos para ver algunas cosas que pasan en la realidad nuestra en este momento y los debates que eso da para mucho, para ver cómo se reinterpretan, ¿no?, cada una de las cosas, ¿no? Christopher Alexander, ese arquitecto de origen austríaco, pero después instalado, profesor en Estados Unidos, propone estas viviendas. Pero fíjese qué diferente, una vivienda de 520 por 27 el terreno, pensada, ¿no?, una casa que se construye a partir de dos muros que son la medianera, que son el muro de sostén también, y se va articulando con una sucesión de patios, ¿no? Imagínense que es un módulo de 2 metros, otro módulo de 3 metros, y en el otro sentido todos de 3 o de 6. Y cómo se va dando y articulando, ¿no?, con esa escalera que se entra desde ese patio, que se entra desde afuera, y todas las variantes y las posibilidades de transformación, ¿no? Uno podría decir es como una casa chorizo del siglo, ¿no?, de final del siglo XX, nada más que en otra connotación. Y esta casa es interesantísima porque se puede transformar muchísimas transformaciones. Puede ser una gran casa grande, puede tener un negocio en una planta baja, puede transformarse en una casa en planta baja, una casa en planta alta, se puede entrar por el patio, y cómo el usuario lo fue transformando y cómo el tiempo fue dando el carácter. Pero lo que queremos rescatar es que hay algo que el barrio ha sido un éxito, que es en su espacio público. Eso es lo que le ha garantizado esa urbanidad y ese nivel de asociación y ese nivel de participación. Es el diseño, no de la unidad, como vimos anteriormente en Aravena, que diseñó solamente el artefacto vivienda, lo que nosotros decimos vivienda techo, sino que acá está la vivienda techo con su crecimiento, con su complejidad, con su variedad formal, y al mismo tiempo la inserción de esa vivienda en un tejido mucho más complejo, que es la vida misma, que es el tejido del vecino de al lado, el vecino del frente, el vecino de la otra vecindad, el que se conforma a través del espacio público o plaza, el que va al deporte, el que va a la guardería, el que va al equipamiento, ¿no? Entonces ahí es donde se da esa unidad que uno está buscando. Y después, por supuesto, pensamiento de cada uno de los arquitectos. Aldo Van Eyck, a ver, fíjese qué diferente que es, ¿no?, el tejido que conforma, y el barrio, el aspecto de ciudad que conforma cuando yo pienso que tengo que resolver el tema en una casa de 520 por 27, y cuando me voy a lo que hace Van Eyck, que busca un aspecto como más proporcional, más tirando, ¿no?, como si fuera una especie de panal de abejas, ¿no? Construyo los muros, formo la casa de Van Eyck, que es una casa muy interesante, a partir de esos muros, con esos ángulos que van generando esas placitas en la peatonal, y va generando un patio de acceso, un patio de entrada. Y la casa de Van Eyck se organiza también a partir de una cocina, como el corazón de la casa, y un sector de vivienda. Si fíjense que yo entro, tengo a la izquierda la escalera, o sea, prácticamente podría tener una casa que se entre para arriba y se vaya para la planta alta, y una casa en planta baja, ¿no? El proyecto de Van Eyck es interesantísimo, y cómo ordena también las medianeras de 2 pisos. Eso va dando un cierto orden que a la larga, si no estaría eso, el crecimiento hubiera sido caótico. Y este barrio, ¿no?, cuando se va conformando con una especie de tejido, de tejido mixto, ¿no? Acá está cuando se fundó y cómo el tiempo lo fue terminando. Y con la participación y la cultura de cada uno de los habitantes. ¿No? Ahí aparece la tapicería, aparece la peatonal, pero lo interesante de la vida urbana del barrio, ¿no?, la vida de unión, son esos diferentes lugares de unión, esos diferentes espacios, pequeños espacios que van articulando las diferentes viviendas y los diferentes crecimientos. Y sería impropio pensar que la estética de Van Eyck, la estética de un arquitecto moderno holandés, pueda ser la misma estética de un habitante
de este lugar, y eso es justamente lo grandioso de dejar en abstracto, ¿no? Una estructura y de que el habitante pueda terminar de componer. A ver, no es diferente a lo que se estaba dando en el arte contemporáneo a finales de la década del 60, ¿no? Empiezan a aparecer corrientes artísticas también que ponen en crisis la idea del moderno, la idea de lo terminado, para empezar a ver en otros aspectos del arte, en la música, la idea de que el usuario también participe de la obra modificándola. Entonces esto tiene mucho que ver con ese cambio también en los paradigmas generales de la cultura, además de resolver un problema concreto, ¿no? Que es esa idea de dar respuestas a un problema concreto, ¿no? Acá ahí se ve a la izquierda la idea general, primero el sistema general de Van Eyck, después cómo ese sistema se va acomodando y cómo se va articulando a partir del barrio, ¿no? Quizás fue tan importante el sistema que propone como esa placita que originariamente la gente la ha mantenido, ¿no? Y nadie se le ha ocurrido en todo el barrio ocupar, ¿no? Y moverse un centímetro por fuera de lo que el arquitecto le había pensado como casa. Y eso me parece que es como un pacto de convivencia enorme, sobre todo que no pasa eso en otros lugares. Entonces me parece que eso ha sido también el éxito y haber comprendido la manera que la gente va a habitar esas unidades vecinales, ¿no? Esos barrios. El Stirling, imagínense que Stirling cuando estaba haciendo este proyecto estaba haciendo paralelamente la biblioteca que habíamos estudiado, la biblioteca de la Universidad de Historia de Cambridge, ¿no? El año 67, que es el mismo año que estaba proyectando las viviendas para el Previ. Y bueno, las casas de Stirling, ustedes las van a analizar y las conocen, pero parte del núcleo del patio. Es una casa patio que tiene una estructura muy fuerte con esas 4 columnas que conforman el patio, y a partir de esa cruz, ¿no? que conforma, es una gran casa, ¿no? Con esa cruz que son 4 unidades, con los patios del patio de servicio y el patio principal, y como el mismo Stirling también en ese dibujo, si ustedes ven, es un dibujo hecho de él, ya él prevé que ese sistema iba a crecer con otra estética. O sea, que iba a combinar la estética o la cultura del habitante con la idea del arquitecto, ¿no? Esa combinación entre una idea abstracta y una idea de arquitectura proceso. Pero es tan fuerte la espacialidad y la generación que provoca el patio que todo el problema está resuelto, ¿no? En el sentido de que hay que girar alrededor del patio, ese patio se engancha como un anillo, después puedo crecer con la escalera un piso o 2 pisos y voy dejando, ¿no? En las esquinas posibilidad de poner un equipamiento, hay una librería por ahí en una de las casas, en la esquina, y si ustedes analizan en uno de esos planos de colores donde están los usos, una de estas casas creo que se transformó toda en una escuela, por ejemplo, o en una guardería, en un lugar así. Está perfecto, vendría a ser como una especie también, ¿no? Como de casa chorizo. Hemos elegido 3, pero podríamos seguir. Hay 13 o son 26 los ejemplos que son buenísimos para, para elegir y para aprender muchísimo, sobre todo para atraer a este momento que estamos necesitando ideas frescas, ideas claras ante la situación que nos está explotando, ¿no? El tema de las viviendas de interés social y más la escala diríamos, no diría la escala de los que pueden pagar una cuota, no, la escala de los que necesitan sobrevivir y además necesitan el Estado presente para conformar el espacio, ¿no? Entonces me parece que traer la idea del Previ en este momento nos pareció, ya desde el año pasado que empezamos a trabajar sobre este tema, me parece que no, seguramente no sé si
puede de la década del 60, pero sí tiene un montón de cosas que podríamos actualizar y nos podría ayudar a resolver este tema que nadie sabe cómo resolverlo, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los tantos partícipes de este problema, de uno de los dirigentes que están detrás y están proponiendo de manera, yo creo que de manera totalmente lógica y razonable, solución al tema, pero están hablando de, por ejemplo, o sea, nosotros necesitamos 4.400.000 viviendas más o menos construir. Imaginemos esa cifra, ¿no? Y está hablando estos dirigentes que dicen en una hectárea ponemos 22 familias. Están hablando, diríamos, de una densidad, diríamos, menos de la mitad de lo que es el Previ, ¿no? Entonces, si nos imaginamos eso, nos vamos a dar cuenta que no estamos todavía entendiendo la dinámica del problema. Por eso que el Previ resuelve dentro de una cierta racionalidad la vivienda individual, porque a la larga es un pedacito de tierra muy chiquito, ¿no? 520 por 27, dentro de un plan, pero tiene esa racionalidad. Tampoco es de descartar la idea del Previ de no pasar todas las calles, por ejemplo, para ahorrar también en movilidad. Es muy interesante ese macro barrio, esa macro manzana que realiza. Y bueno, y ahora volvemos a retomar la historia, porque tampoco en el otro, yo creo que también decíamos cuando hicimos esa historia de la arquitectura de interés social y decíamos que se habían hecho cosas, se hacen cosas muy buenas, pero que no alcanzaban, que eran muy poquitas. Entonces el nivel cuantitativo de la demanda no daba respuesta a lo poco que se hacía. Este es un ejemplo de muy buenas viviendas de interés social, es un Procrear que hace el equipo de Solsona, Sánchez Gómez, en Barracas, ¿no? En 2013, que son 2 torres y unas tiras, ¿no? A ver, sería la manera lógica de resolver el tema de la vivienda de interés social. Estas torres son muy interesantes, es un viejo proyecto que nunca se hizo, un concurso de la década del 60 y bueno, que no se construyó, pero ellos, diríamos, ahora en el 2013, ¿no? Casi 50 años después, lo reflotan y lo pueden construir, que son esas torres con esos patios en altura, ¿no? Que retoma sin lugar a dudas la idea que habíamos visto, ¿se acuerdan? Como vimos de Le Corbusier, ¿no? La idea con patio en altura, ¿no? Estas 2 torres son muy interesantes, están construidas en barracas, ¿no? El tema del Procrear con terreno, con una densidad media para alta, ¿no? Es una alternativa interesante para tomar en una línea, diríamos, ortodoxa, ¿no? Una línea de donde el arquitecto termina de resolver todo el problema. Pero quizás lo que retomamos con el Previ es también la idea que tiene más que ver con una dinámica, diríamos, de mayor necesidad, ¿no? Que tiene que ver más con las migraciones, con las tomas de tierras, ¿no? Y tiene que ver con otra escala y otra manera también de resolver el problema. Y también trajimos para nombrarlos nada más, ejemplos, tres ejemplos que nos tocó hacer a nosotros. Esto tiene mucho que ver con el Previ, porque además es un concurso en México también que era de vivienda de interés social. La vivienda tenía que tener crecimiento y tenía que tener incorporado el trabajo. Y además tiene mucho que ver con el Previ porque Germán Samper, que fue el famoso arquitecto colombiano que trabajó con Le Corbusier, que también tuvo participación en el Previ, uno de los 13 barrios de los arquitectos invitados, es una vivienda muy buena que él hace, fue un poco el gestor de este concurso internacional, ¿no? Y tenía
en la propuesta nuestra tenía la idea de estas vecindades, ¿no? Estas 3 grandes vecindades que estaban organizadas a partir de estar articuladas por los equipamientos, y todas tenían la posibilidad de empezar con 60 metros y todas tenían que crecer hasta 150 metros y tener incorporado el trabajo o la posibilidad de la pieza para alquilar al usuario. Esto seguramente, si se hubiera construido, hubiera sido un previ, pero en lugar de un suelo plano, con un suelo con bastante desnivel. Esa idea de formar diferentes vecindades y la idea de arquitectura proceso y de vivienda progresiva, ¿no? Ahí está claro el barrio, la idea de barrio, la idea de vecindad, la idea de articulación. Y bueno, en el proyecto anterior también trabajamos con Willy, trabajamos con Verónica, en el de México. Ese fue un segundo premio, y este es un primer premio que tiene mucho que ver con esto que hemos hablado, porque está la urbanización de Ciudad Oculta, ¿no? Creo que por el 2001, cuando empezamos con este proyecto, no se hablaba de la urbanización de las villas. Este fue el primer proyecto que trajo acá el problema a Buenos Aires. Hasta ese momento se está hablando de erradicarlas. Nosotros propusimos, digamos, la urbanización de Ciudad Oculta, que es esa villa que está en Matadero, detrás del Elefante Blanco. Está la película, si quieren verla, de Darín, ¿no? Del Elefante Blanco. Bueno, y en esa propuesta de urbanización y de integrar a la ciudad, al resto del tejido, la vivienda y los diferentes equipamientos dentro de las escalas. El proyecto además articulaba otras cosas, ¿no? Un barrio al estilo, diríamos, que lo habíamos visto de los bloques de vivienda, la trama urbana, el tejido, pero un poco tenía que ver la idea de articular esos pequeños espacios, ir entendiendo esa idea teórica de la unidad de vida en la unidad del espacio. Queríamos terminar con este módulo, planteando simplemente el tema y un poco mostrando el aporte y mostrando que se puede entender y se puede operar sobre estos temas. Y bueno, y un poco hoy a la tarde vamos a cerrar, vamos a dibujar y medir también los 3 ejemplos que decíamos de Stirling, de Van Eyck y Alexander. Y el martes que viene vamos a empezar el módulo que viene, que es muy interesante, que vamos a empezar a analizar una serie de museos, y que a partir del proceso creativo y el proceso de diseño vamos a ir entendiendo a ver cómo estos grupos de arquitectos y de arquitectas que vamos a analizar proyectaban, ¿no? Así que bueno, le paso la palabra a Vero, que anda por ahí. No, yo acá estoy, pero la verdad es que, bueno, desde el año pasado, cuando tomamos la decisión de sumar al Previ, quizás un poco motivados, ¿no?, por el reconocimiento que le hizo la universidad a Aravena y demás, y dijimos, bueno, ¿cuánto nos había quedado en el camino, ¿no? Cuánto nos faltaba, todo lo que nosotros sentíamos que nos faltaba a partir de entender un edificio o la respuesta a la vivienda que daba con mucho valor Aravena en Chile, y todos los conceptos y los fundamentos y la teoría que encerró este predio. Porque la arquitectura en definitiva abarca, ¿no? Es increíble cómo cuando uno estudia estos casos, el sinnúmero de factores que abarca la arquitectura, que es el espacio, ¿no?, la forma, es la materialidad, es el programa, la definición de un programa, es la ciudad, es la sociedad, y que todo eso es una globalidad, no es la suma de cada una de esas partes. Entonces, estamos en el momento de empezar a
a hacer de nuestra profesión o de validar nuestra profesión, como en el caso del Previ, en el más amplio sentido del rol social que tiene el arquitecto, ¿no? Además que nosotros tenemos una enorme ventaja desde la arquitectura, que no, estamos obligados, porque el proyecto nos obliga a ver la vida de un modo, de una manera positiva, ¿no? No podemos pensarla desde el desánimo. El proyecto te obliga, te lleva al lugar de imaginarte que es posible el cambio. Para algo estamos en este mundo, con la demanda tremenda que tiene nuestro país de hábitat, ¿no? de vivienda, de ciudad, de escuelas, de bibliotecas, de tantos temas. No es que seamos muchos nosotros, es que todavía no somos lo suficiente, porque nosotros estamos conviviendo con situaciones que de alguna manera nos hemos formado para poder dar respuesta a estas situaciones. Así que yo creo que en este momento del mundo, pero del país en particular, nuestro rol tiene una validación extraordinaria, ¿no? Y puede aportar y puede sumar a tanto desconcierto esa mirada positiva y empezar a construir a partir del ánimo. Sí, y sobre todo, Vero, es esa capacidad del arquitecto como intelectual de adecuarse. Claro. Adecuarse a una situación. Yo hoy pensaba, poné, Willy, el dibujito de Stirling. Yo pensaba, o sea, una mente como Stirling, por ejemplo. Claro. Imagínate que él en ese momento estaba, claro, en el mismo momento que está haciendo la famosa biblioteca de Leicester, de la Facultad de Ingeniería, que la hemos analizado cuando vimos biblioteca, esa catarata de vidrio que fue re criticada, donde abrían las salas, con la tecnología, máxima tecnología que había en ese momento en Inglaterra, Claro. y al mismo tiempo estaba haciendo este proyecto, dibujaba las arcadas, o sea, esa capacidad que tenemos que tener como arquitectos, como intelectuales, de entender la dinámica que de cierta manera Le Corbusier no la tenía, porque Le Corbusier venía con su idea y la querían meter, ¿no? Calzarla en diferentes lugares. Pero esto después de la segunda posguerra, la década del 60, hay un cambio enorme en la manera de entender el arte, la sociedad, los problemas. Y aparece tanto como Van Eyck, tanto como Stirling, tanto como Herberger, aparecen que saben adecuarse a la situación. Y a mí me encanta, yo me río mucho con esto porque digo, mientras los argentinos nosotros nos queríamos copiar de Stirling, copiando la forma de la biblioteca de Stirling, él, trabajando acá, se quería copiar de nosotros. O sea, esa ida y vuelta que se da, porque en realidad lo que él retoma acá, con estos dibujos está clarísimo. Fíjense cómo le va metiendo, él le pone primero su lenguaje, pero después cómo se resigna y sabe que a la larga hace esos arquitos, sabe lo que va a pasar, sabe que va a dejar y su participación va a ser simplemente en proponer el sistema y que la gente después termine. Y hay un libro, un artículo muy interesante sobre Pessac de Le Corbusier, porque a Le Corbusier le pasó lo mismo con el barrio obrero de Pessac. Y si ustedes lo recorren hoy, ahí van a ver cómo gente en realidad les terminó a las casas de Le Corbusier, que seguramente se le llovía, entonces le agregó algún delito para proteger ese prisma puro que había hecho, porque seguramente estaría mal resuelto. Bueno, cómo la gente le fue terminando la obra, y en cierta manera pone al arquitecto en el rol de que también es un servidor social y se adecúa a ciertas cosas. Hay cosas en ciertos lugares que uno tiene que hacer de una manera y en ciertos lugares tiene que hacerlo de otra.